Un cordial saludo. Mi nombre es Olga Lucía Duarte Bolívar, estudiante de doctorado en educación de la Universidad Benito Juárez. En este intercambio de experiencias de investigación, comparto avances de mi tesis doctoral titulada Evaluación formativa y pensamiento matemático, un modelo innovador para el aprendizaje del cálculo en ingeniería. Sesiones principales de esta presentación: introducción, problema, objetivos, marco teórico, supuestos, metodología, implementación, resultados, análisis y discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias. La evaluación formativa es considerada un medio para hacer seguimiento al progreso en procesos de pensamiento matemático. Su aplicación ofrece orientaciones sobre ajustes, modificaciones a metodologías o estrategias pedagógicas empleadas con la intención de lograr aprendizajes, convirtiendo a los estudiantes en protagonistas activos, a lograr que comprendan su desarrollo metacognitivo y aprendan a autorregularlo. ¿Qué se pretende? Generar un modelo innovador de evaluación formativa que evidencie no solo conocimientos, sino también aspectos actitudinales, creativos, trabajo colaborativo, que trascienda la medición de retención de información y manejo de ciertos procedimientos matemáticos o algoritmos, que se convierta en un medio para desarrollar procesos de pensamiento matemático que conduzcan al logro de verdaderos aprendizajes del cálculo diferencial en estudiantes de ingeniería de la UPB Bucaramanga, Colombia. El estudio sigue un enfoque cualitativo de diseño, investigación, acción, aplica técnicas e instrumentos propios de este enfoque, como análisis documental, encuestas, entrevistas semiestructuradas, conversaciones informales con grupos focales. Entre los instrumentos, matriz de análisis documental, los protocolos de entrevista, cuestionarios, guías de grupos focales. A través de un proceso reflexivo se genera un modelo que no solo guía a los estudiantes en el aprender a aprender, sino que también proporciona herramientas al docente para realizar seguimiento y retroalimentación más efectiva al proceso. Como problema, tenemos que en el escenario global se reflexiona sobre los diferentes tipos de evaluación. Se considera la evaluación como práctica convencional, la cual debe cambiar para apoyar el aprendizaje a lo largo de la vida y no únicamente en el medio para lograr que los estudiantes puedan aprobar un examen. En este sentido, autores como Wout 2020 consideran la importancia de realizar acciones para aportar en la solución de la problemática, de considerar la evaluación en la educación superior con el propósito simple de certificar para ayudar a los estudiantes a aprender y a desarrollar la capacidad para valorar su propio trabajo. Se han hecho numerosos esfuerzos que reconocen entre las formas de evaluación la sumativa y la formativa. Quienes han practicado esta última valoran en juicios interpretativos los procesos cognitivos de estudiantes a resolver actividades matemáticas y con la respectiva información establecen diálogos entre estudiantes y el proceso de enseñanza para realizar ajustes al proceso, con miras a desarrollar capacidades humanas y competencias. La pregunta, eje articulador de la investigación, corresponde a qué elementos de la evaluación formativa estructuran un modelo innovador para el fortalecimiento de procesos matemáticos en estudiantes de programas de ingeniería que cursan cálculo diferencial en la Universidad Pontificia Bolivariana. El objetivo general, generar un modelo de innovación educativa que privilegie la evaluación formativa para fortalecer procesos matemáticos en estudiantes de programas de ingeniería. Objetivos específicos: explorar prácticas de evaluación en cursos de cálculo diferencial en programas de ingeniería a partir de percepciones, experiencias, vivencias, tanto de estudiantes como de docentes. Determinar acciones para fortalecer procesos de pensamiento matemático a través de prácticas de evaluación formativa que promuevan el pensamiento crítico, el razonamiento lógico, la resolución de problemas en estudiantes de programas de ingeniería. Implementar estrategias de evaluación formativa con herramientas y recursos que fomenten ambientes de aprendizaje colaborativos, que orienten a estudiantes y a docentes de cálculo diferencial de programas de ingeniería en el proceso de enseñar y aprender a aprender. El marco teórico: se siguen antecedentes empíricos, de igual manera referentes conceptuales, principalmente la evaluación formativa que orienta el aprendizaje, transforma el quehacer docente. Tenemos autores como Fernández, 2019, que ofrecen pautas relevantes al proceso de aprender a aprender y sirve para ayudar a los estudiantes a crecer y a sentirse capaces. Forma como considera ese tipo de evaluación. Funciones tradicionales, las
funciones que debe cumplir este tipo de valoración a través de la evaluación formativa. Prácticas de evaluación formativa para promover pensamiento crítico, razonamiento lógico, resolución de problemas, para el fortalecimiento de prácticas pedagógicas, con el fin de comprender la evaluación desde una dimensión ética, al reflexionar sobre la generación de otros aprendizajes a partir de la evaluación, que implica procesos de interacción y fortalece el autoconcepto. Autores como Muriel, 2020, aportan al respecto. Aprendizaje colaborativo, aprender a aprender, evaluación de evidencias de aprendizaje y desempeño de Nardoni, 2022, entre otros. Supuestos. Primer supuesto, la implementación de mecanismos de autoevaluación, autorregulación y retroalimentaciones continuas durante el aprendizaje de las matemáticas en el ciclo básico universitario fortalece procesos matemáticos. Segundo supuesto, la incorporación de procesos de vinculación, teoría y práctica y autorreflexión de la evaluación formativa en la práctica docente genera transformaciones hacia metodologías de enseñanza más efectivas para el desarrollo de procesos de pensamiento matemático en el ciclo básico universitario. Tercer supuesto, entre los elementos de la evaluación formativa que tienen un impacto significativo en el fortalecimiento de dichos procesos matemáticos en estudiantes del ciclo básico universitario están las tareas auténticas, que permiten a los estudiantes aplicar los conocimientos matemáticos en contextos nuevos, y el trabajo colaborativo entre estudiantes y docentes que promueve la reflexión y el aprendizaje mutuo. La metodología ya mencionada, diseño cualitativo, investigación-acción, que es un proceso cíclico de planeación, acción, observación, reflexión y evaluación. Técnicas e instrumentos ya referidos. Se siguen 4 fases que orientan todo el proceso, todo el método para alcanzar a generar ese modelo innovador de evaluación formativa para el aprendizaje del cálculo diferencial en estudiantes de ingeniería. Primera fase de exploración, identificación de necesidades básicas relacionadas con el aprendizaje de las matemáticas, específicamente del cálculo. Segunda fase, descripción, validación, implementación de instrumentos, análisis de resultados, se precisa el problema, se aplican dichos instrumentos, se realizan las codificaciones, los respectivos análisis. Fase 3, explicación de factores determinantes y, por supuesto, el proceso de pensamiento matemático. Y última fase, elaboración e implementación de la estrategia para generar ese modelo. Se siguió un proceso de validación para asegurar dicha validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de información. Validez de contenido a través de prueba piloto, validación por parte de expertos en evaluación, validez de constructo, se realizó un análisis de contenido, confiabilidad, se evaluó la consistencia o estabilidad de las mediciones de los distintos instrumentos, se aplicó alfa de Compass. Entre los resultados, se presentan resultados teniendo en cuenta categorías de análisis en su orden, percepciones de evaluación formativa, experiencias y vivencias de este tipo de evaluación, prácticas de evaluación formativa. Hallazgos. Los docentes participantes poseen una percepción favorable de la evaluación formativa como proceso importante en la gestión de aprendizaje. Valoran la utilidad de los resultados de dicha evaluación para realizar ajustes en su práctica docente, en especial en cuanto a la modificación del ritmo, la dificultad de las actividades. Como mecanismos de autorregulación, sugieren incentivar en los estudiantes estrategias para fortalecer procesos matemáticos a través de su estudio. Estiman necesario incentivar la utilización de diarios reflexivos como mecanismos de autoevaluación. Y en cuanto a la realimentación formativa, sugieren que debe ser específica, con el fin de que sea efectiva en el aprendizaje del cálculo. La mayoría de los participantes considera que ésta impacta moderadamente en dicho aprendizaje. Los participantes utilizan de manera frecuente la autoevaluación como práctica de evaluación formativa para fortalecer procesos en el área, sugieren rúbricas como instrumento de este tipo de evaluación. Ninguno de los docentes participantes manifiesta utilizar con mayor frecuencia en sus clases de matemáticas, especialmente de cálculo diferencial, proyectos de investigación o estudios de casos para vincular teoría práctica. Respecto, hay que trabajar bastante. Resultados en cuanto a los supuestos. Primer supuesto, sobre la implementación de mecanismos de autorregulación, autorreflexión, realimentación. Los hallazgos, efecto moderado. Sugieren incentivar en los estudiantes estrategias
como mecanismos de autorregulación para fortalecer procesos matemáticos, incentivar técnicas para la gestión del tiempo, hacen bastante énfasis, realimentación formativa, constructiva para lograr efectividad. Segundo supuesto, la incorporación de procesos de vinculación teoría-práctica. La evaluación formativa para realizar ajustes a la práctica docente, modificar el tiempo o la dificultad de las actividades. Ninguno de los participantes sugiere entre los procesos de autorreflexión la retroalimentación de estudiantes para analizar la práctica docente. Tercer supuesto, entre los elementos de evaluación formativa que tiene un impacto significativo en el fortalecimiento de procesos de pensamiento matemático. Entre los hallazgos está la mención de tareas auténticas, del trabajo colaborativo para monitorear el progreso en el aprendizaje del cálculo. En cuanto a la pregunta-problema de los elementos de la evaluación formativa que deben estructurar un modelo innovador para el fortalecimiento de procesos de pensamiento matemático, se destaca la autoevaluación a través de los diarios reflexivos, la autorregulación a través de estrategias de estudio, la realimentación que sea oportuna. Entre los instrumentos, las rúbricas de autoevaluación, los mecanismos técnicas de gestión de tiempo, características que sea específica. Análisis. Con respecto a la autorregulación, el 70% de los participantes, a partir de la experiencia, sugiere entre los mecanismos de autorregulación incentivar estrategias de estudio, fomentar técnicas de gestión del tiempo. Se recomienda adicionalmente incentivar otros tipos de mecanismos como la búsqueda de ayuda cuando sea necesario, el monitoreo de progreso, el establecimiento de metas. Dichos procesos representan oportunidades para promover el crecimiento profesional y la mejora continua, tal como lo referencia Martínez 2018, tanto en docentes como en estudiantes. En los estudiantes contribuyen al desarrollo de habilidades metacognitivas. Las prácticas de evaluación formativa. Priorizar un propósito pedagógico en toda la intervención educativa, comprender la evaluación desde una dimensión ética al reflexionar sobre la generación de otros aprendizajes. Esta idea la refuerza precisamente Muriel 2020. En cuanto a la autoevaluación, los instrumentos utilizados de manera frecuente por el 30% de los participantes son diarios reflexivos y rúbricas de autoevaluación. Se destaca la importancia de la rúbrica como lo plantea desde el enfoque socioformativo Tobón 2019 para recoger información sobre la valoración de las competencias. Los docentes participantes del estudio valoran la realimentación, la autorregulación y la autoevaluación en sus experiencias de evaluación formativa, aspecto que también lo refuerza Martínez 2018, porque representan oportunidades para promover el crecimiento profesional y la mejora continua. Llama la atención que ningún participante comenta aplicar pruebas cortas o cuestionarios como mecanismos de autoevaluación, aspecto que da a entender la superación de las funciones tradicionales de medir y de alguna forma sancionar los resultados, ¿no? Para dar paso a conocer cómo y por qué se producen los aprendizajes. Tal aspecto lo refuerza Fernández 2019. Conclusiones. En cuanto a las percepciones y vivencias de los participantes en contraste con el estudio realizado por Sánchez 2021, permiten validar la necesidad de considerar en el diseño de estrategias de evaluación formativa herramientas y recursos orientados no solo a obtener aprendizajes matemáticos en futuros ingenieros, sino a lograr la configuración del estudiante como ingeniero para la demostración del dominio de procesos matemáticos, desde lo formativo direccionado al aprender a aprender. Acciones a tener en cuenta en el modelo innovador, diversificar las estrategias de evaluación. Siempre la mejora continua basada en los resultados evaluativos, estrategias específicas, la promoción de técnicas de gestión del tiempo, entre otros. A partir de las experiencias compartidas por los participantes, resultados de estudio de Sarmiento 2020 con profesores en ejercicio sobre prácticas de evaluación formativa, se determinaron acciones concretas para el modelo de evaluación formativa que promuevan un ciclo de mejora continua. Prácticas de evaluación formativa que propicien un cambio progresivo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Recomendaciones. La implementación del modelo de evaluación formativa para fortalecer procesos de pensamiento matemático debe estar en manos de docentes que, además de dominar los contenidos, estén en capacidad de crear ambientes de aprendizaje. La evaluación formativa se debe convertir en una práctica habitual para el desarrollo de procesos de pensamiento matemático en futuros ingenieros. La aplicación de la evaluación formativa en cálculo diferencial de programas de ingeniería beneficia a los diversos participantes involucrados en el proceso educativo, desde los estudiantes y docentes hasta la sociedad en general.
Se recomienda considerar en futuras investigaciones sobre evaluación formativa el impacto de las tecnologías digitales como plataformas, aplicaciones móviles, software especializado en los resultados de la aplicación de evaluaciones. La realización de estudios para determinar la influencia de la evaluación formativa en el seguimiento académico a largo plazo de los estudiantes de ingeniería, referente